En este vídeo vamos a ver las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la gráfica de una función en un punto, que ya las hemos enunciado también en el primer vídeo de introducción a las derivadas, pero bueno, ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Entonces dice, las ecuaciones de la recta tangente y normal a la gráfica de la función f en el punto P, A, f de A, es decir, la componente x es A y la componente y f de A, son las siguientes. La recta tangente, pues es esta de aquí, es decir, y menos f de A igual a f' de A por x menos A. Recordar la ecuación punto pendiente, que ya lo explicamos en el vídeo ese de introducción a las derivadas. Y la recta normal, pues es esta otra de aquí. Es decir, y menos f de A igual a esto de aquí, que es menos 1 partido por f' de A, y esto multiplicado por x menos A. Bien, pues vamos a ver algunos ejemplos. Dice, dada la función siguiente, halla las ecuaciones pendientes de las rectas tangentes en los puntos de abscisa 3, 4 y 6. Bueno, pues nos piden las pendientes. Entonces tenemos la función y para calcular la pendiente lo que tenemos que hacer es calculamos su derivada y calculamos el valor de la derivada pues en cada uno de estos tres puntos. Entonces, la pendiente de la recta tangente en el primer punto, en la primera abscisa a igual a 3, viene dada por lo siguiente. Hacemos la derivada, que es esta. Y ahora calculamos f' en ese valor, en 3. Sustituimos aquí por 3, ¿verdad? Y nos queda 8 menos 2 por 3, que es 2. Es decir, la derivada en el valor de abscisa a igual a 3, pues vale 2. Que vemos que se corresponde aquí, ¿verdad? Con la pendiente de esta recta, que como vemos es positiva. Si es a igual a 4, bueno, pues sustituimos en la derivada aquí el 4 y nos queda 8 menos 8, 0. Que como vemos, como la derivada nos queda 0, pues entonces la pendiente de la recta pues no tiene pendiente, ¿verdad? La pendiente es 0. Y en el caso de abscisa 6, sustituimos en la derivada y tenemos menos 4, que como vemos aquí, efectivamente, entonces la pendiente es negativa, porque la gráfica está decreciendo. Bien, dice el ejemplo 2. Halla las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de la función del ejercicio anterior, en los puntos de abscisa dados. Vale, entonces vamos a hacerlo en los tres puntos. Empezamos por a igual a 3. Vamos a calcular primero, tenemos la componente x, vamos a calcular la componente y. Porque sabemos que la fórmula, ¿verdad?, la ecuación es esta y necesitamos tener f de a. Entonces f de a lo calculamos aquí, f de 3 en la función, ¿verdad?, en la función que nos da, esta. Y obtenemos 8, por lo tanto ya tenemos el punto. Entonces será y menos f de a que vale 8, y menos 8 igual a 2, que es la pendiente para a igual a 3, que la pendiente para a igual a 3, recordad que era 2. Entonces 2 por x menos a, que a es pues la componente x, ¿verdad? Y ahora desarrollamos y nos queda que esta es la ecuación tangente. En el punto de abscisa, 3. Es decir, que esta ecuación de aquí se corresponde con la ecuación de esta recta de aquí. Bien, para a igual a 4, pues hacemos lo mismo. Calculamos f de 4, ya tenemos el punto, la ecuación, sustituimos. Como la pendiente aquí era 0, porque recordar que era aquí, ¿verdad? Para a igual a 4 la pendiente era 0. Ponemos aquí el 0, por lo tanto nos queda que es y menos 9 igual a 0, que es justamente la ecuación de esa recta de ahí, ¿verdad? Que es, si pasamos el 9 al otro lado, igual a 9 la recta. En el caso 3, para a igual a 6, sustituimos por 6 aquí, tenemos el punto, ponemos la ecuación, sustituimos, la pendiente en este caso es menos 4 porque aquí tenemos la pendiente, ¿verdad? Para a igual a 6. Entonces, sustituimos por menos 4, desarrollamos y esta es nuestra ecuación tangente, que se corresponde con la R en este caso, ¿verdad? Con la ecuación de esa recta.
Bien, el siguiente ejemplo nos dice, halla la ecuación de la recta normal, en este caso, a la gráfica de la función del ejercicio anterior en el punto de abscisa en el 3. Bueno, entonces, ¿cómo es la ecuación de la recta normal? Pues es esta, ¿verdad? Y menos f de a igual a menos 1 partido por f' de a por x menos a. Primer paso, calculamos f de a, que bueno, ya lo tenemos calculado de antes, pero lo volvemos a calcular. Por lo tanto, el punto es este. Entonces, f de a es 8 y menos f de a. Y ahora, menos 1 partido por f' de a, como la derivada, ¿verdad? Habíamos visto aquí que era 2 para a igual a 3, ¿verdad? Para a igual a 3 era 2, pues entonces sustituimos aquí por 2. Por lo tanto, nos queda menos 1 medio por x menos 3. Desarrollamos esto y la ecuación normal que nos queda pues es esta de aquí. Bien, pues esto es todo respecto a las ecuaciones de las rectas tangentes y normal a la gráfica de una función en un punto.